tema 1.5 de la unidad 7 es el teorema del ángulo inscrito. Este teorema establece lo siguiente, que en una circunferencia, en cualquier circunferencia, para cualquier ángulo inscrito que haya en ella, se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Ese resultado que hemos mencionado ahí es lo que se conoce como el teorema del ángulo inscrito. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, en esta figura vamos a ver lo siguiente. Mire, tenemos el ángulo central AOB y el ángulo inscrito APB. Entonces, el ángulo BOA o AOB, como le quiere llamar, es el doble del ángulo BPA, porque subtienden el mismo arco. Y eso ya lo hemos planteado en las clases anteriores. Por ejemplo, en este, mire, tenemos el ángulo BOA, el arco que subtienden es este que está acá, miren. Y entonces el ángulo BPA, si usted se fija, subtiende el mismo arco. Por lo tanto, este ángulo central es el doble de el ángulo inscrito. Y como el ángulo inscrito en este caso es de 33, multiplicado por 2 es 66 grados. Veamos entonces estos problemas. Vamos a resolver, por ejemplo, el literal A. Nos pide que determinemos X, Y y Z para cada uno de estos casos. Bien, en el caso de X, nos fijamos es un ángulo central. Y este es el arco que subtiende. Entonces, ese X va a ser el doble del ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito es BPA. El doble de BPA, que si usted se fija, subtiende el mismo arco. Pero resulta que BPA mide 38. Y si multiplicamos 2 por 38, eso me va a dar 76 grados. Y ahí tenemos el valor de X para el caso del literal A. Ahora veamos el caso del literal B. Tenemos el ángulo central, se fija, es BOA. El arco que subtiende es este que voy a señalar acá. Ese es el arco que subtiende. Entonces, X va a ser el doble de BPA. Y si usted se fija, BPA también tiene el mismo arco que subtiende, ¿verdad? BPA. Y resulta que el ángulo BPA tiene una medida de 45 grados. Y 2 por 45 es 90 grados. Y ahí tenemos ya resuelto el literal B. En el caso del literal C, vemos que el ángulo BOA es el ángulo central, este es el arco que subtiende, y el ángulo inscrito es el BPA, que es X. Como BOA es el doble del central, que es X, despejamos de ahí dividiendo el 2 a BOA, entonces sustituimos, y BOA vemos que vale 96 dividido entre 2. Y 96 dividido entre 2, eso me va a dar 48 grados. Ahora vamos a resolver para el literal D. Para el literal D, comencemos calculando X. Vemos que el ángulo central es BOA, que mide 180 grados. Entonces BOA, que mide 180 grados, subtiende este arco, ¿verdad? Y el BPA, que sería este el ángulo inscrito, viene a ser X. Es igual al doble de X. Por lo tanto, despejando de aquí X, el BOA dividido entre 2 significa que X será el BOA, que ya dijimos que valía 180, dividido entre 2. Y al dividir 180 entre 2, eso me va a dar 90 grados. Eso es en cuanto a X.
Ahora vamos con respecto de Y. En este caso, Y, si usted se fija, el que es el ángulo inscrito es BQA. BQA subtiende este mismo arco que tiene acá, que vendría a ser el mismo de BOA por este otro lado, ¿verdad? Entonces resulta que BOA va a ser el doble de Y. De aquí resulta que Y es BOA dividido entre 2, pero como BOA mide 180 dividido entre 2, entonces también resulta que Y mide 90 grados. Tenemos ahí que Y tiene un mismo valor de 90 grados. Ahora vamos para calcular Z. Z viene a ser el ángulo inscrito BRA. BRA que subtiende este mismo arco que es BOA. Entonces resulta que BOA es el doble de Z. Y de aquí resulta que Z es BOA dividido entre 2. Pero BOA, hemos dicho, mide 180 dividido entre 2. Entonces resulta que Z también mide 90 grados. Y ahí tenemos resuelto, ¿verdad?, el problema de calcular X, Y, Z en esa circunferencia con esos ángulos inscritos y con ese ángulo central.